Hola queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos. Tenemos otra oportunidad para compartir el alimento diario juntos. Estamos compartiendo esta serie, Los Ministros del Nuevo Pacto, el tomo Bástate mi gracia. Vamos ya mismo a la semana número 3. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ciertamente, hermanos, estamos tratando en esta serie de alimentos diarios el deseo de la voluntad de Dios. Dios quiere y necesita de ministros para este tiempo, ministros del nuevo pacto, ministros en esta era de la iglesia, en este último tiempo. Estamos viviendo los últimos tiempos y Dios quiere perfeccionarnos. Por eso esta palabra nos viene a iluminar con respecto a la voluntad de Dios para que se cumpla en nosotros el propósito de Dios de que cada uno de nosotros seamos ministros del nuevo pacto. Y esta semana, el título de la semana es aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Usa como base 3 versículos. Mateos capítulo 6, versículo 10. En el versículo 7, ahí el Señor comienza cómo nosotros debemos orar. Dice, y orando no uséis de vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y el versículo 10 dice, ¿cómo nosotros debemos orar? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Acá hay 3 puntos importantísimos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, específicamente señala 2 puntos, ¿no es cierto? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Este punto de hacer la voluntad del Señor es lo más importante en el ministerio del nuevo pacto, lo que a nosotros nos concierne. Ahora pasamos al segundo versículo. Como base es Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor quiere, para cumplir su voluntad, que nosotros presentemos nuestro cuerpo para Dios. Y al presentar nuestro cuerpo, junto con nuestro cuerpo presentamos nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad, todo nuestro ser. Presentar a Dios, dice, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto más racional. Lo más racional que podemos hacer como hijo de Dios, como siervo de Dios, que pretendemos ser perfeccionados por Dios, es presentarnos para Dios con todo nuestro ser. Y no conformarnos a este siglo, no miremos las cosas de la tierra, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Esto nos va a llevar a ser transformados en nuestras vidas por el Espíritu de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y el tercer pasaje como base de esta semana es en Hebreos capítulo 10, versículo 7 y versículo 10. Son palabras del Señor Jesús. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aleluya. Tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Él vino no para presentarse como Dios, no para presentarse en su capacidad, que Él sabía todo, que Él conocía, que Él era bueno, que Él no pecó, de ninguna manera. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, como era la voluntad de Dios. Así como era la voluntad de Dios para nuestro Señor Jesucristo, que Él haga la voluntad del Padre, así también para nosotros. Él quiere que nosotros, ítem principal, que nosotros entendamos y comprendamos que estamos para hacer la voluntad de Dios. Versículo 12. Versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aleluya. Aleluya, que nosotros somos santificados en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo por siempre. Gracias al Señor. Comenzamos el día lunes. El título decía, cumple cabalmente tu ministerio. Y ahí
el día lunes nos empezaba a hablar de cosas que sí debemos tener en cuenta y cosas que debemos desechar para cumplir con el ministerio del nuevo pacto. Primer versículo, 2 de Timoteo 4:5, que es el pasaje que habíamos terminado la semana anterior, ¿no es cierto? Donde dice que nosotros seamos sobrios en todo, que soportemos las aflicciones y que hagamos evangelismo y que cumplamos nuestro ministerio. Nosotros, cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo hemos recibido ministerio del Señor. Nosotros debemos ser sobrios en todas las cosas, predicar el evangelio, hacer obra de evangelista y cumplir nuestro ministerio. Que la gracia de Dios no sea en vano en nuestras vidas y en nuestro vivir. Volvemos al libro de Romanos capítulo 12. Hoy leímos el versículo 1 y 2, ahora leemos el versículo 3. Dice: digo pues por la gracia que me es dada. ¿Se da cuenta? Que la gracia de Dios no sea en vano en nuestra vida. Dios siempre nos va a manifestar su voluntad y su propósito. Y esto que Dios manifiesta, que no sea en vano en nuestra vida, sino que aprovechemos la gracia de Dios y sirvamos a Dios, cumplamos con la voluntad de Dios. Dice, versículo 3, repetimos: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El Señor necesita de los ministros del nuevo pacto para llevar a cabo su voluntad, para hacer su voluntad, que seamos simples y sencillos. El primer gran error que nos va a llevar nuestro enemigo interior, nuestro ego y nuestro orgullo, es nuestro propio pensamiento, a pensar más de lo que conviene de nosotros mismos. Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Dios manifiesta en nuestras vidas una fe, y conforme a esa fe nosotros debemos servir a Dios, vivir a Dios, no conforme a un pensamiento, ¿no es cierto? A un pensamiento elevado que tengamos de nosotros mismos. Nosotros actuando con un concepto elevado de nosotros mismos, vamos a perjudicar y vamos a crear problemas dentro del cuerpo de Cristo, y vamos a anular la función de otro hermano. Por otro lado, también esta semana nos señalaba en el primer día de que nosotros no debemos pensar menos de nosotros mismos, porque esto no es adecuado. No pensar de más, pero tampoco pensar de menos. Si nosotros vemos en Mateo 25, ahí hay las parábolas de las 10 vírgenes y después las parábolas de los talentos. En las parábolas de los talentos había algunos que recibieron 5 talentos, lo multiplicaron, habían otros que recibieron 2 talentos, lo multiplicaron, pero hubo uno que recibió 1 talento. Y este lo escondió. Este es el ejemplo para aquellos que se sienten de menos y que acompañan este sentimiento anulándose. Esto es completamente inadecuado para un hijo de Dios, porque Dios a todos nos dio un talento. A todos los hijos de Dios tenemos dones, hemos recibido dones, y estos dones no es para que lo enterremos. Y teniendo la actitud de sentirnos de menos, estamos enterrando nuestro talento. Dios quiere que nosotros pasemos siempre a otro nivel. Por eso es necesario que nosotros ejercitemos los dones, ejercitemos nuestro talento. Y la mejor manera es junto con los hermanos, junto con la iglesia, cuidando a los hermanos, acompañando a los hermanos, acompañando las reuniones, acompañando a la iglesia. El día martes, el título: el camino angosto y la puerta estrecha nos llevan a la vida. Vamos a leer en Mateo. Vamos a leer en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hoy Dios no quiere un simple predicador de mensajes. Hoy Dios lo que necesita son ministros competentes del nuevo pacto, cuidando a las personas, escribiendo en las personas cartas vivas por medio del Espíritu de Dios, por medio de la vida de Dios. Cuando nosotros ejercitamos el Espíritu y nos mantenemos con el Espíritu, tenemos la capacidad de transmitir el Espíritu a las personas. Esto está en 2 de Corintios capítulo 3. Leemos 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Qué maravillosa esta noticia que nos da la palabra. Nosotros podemos escribir cartas vivas por medio del Espíritu de Dios. Apoyándonos en el Espíritu, nosotros vamos a tener la facultad, por medio del suplir del Espíritu, por medio de la vida que está en el Espíritu, nosotros podemos escribir cartas vivas, edificar a los hermanos para el Señor. El día miércoles, produciendo ministros del nuevo pacto. Este es el deseo central de Dios. Nosotros como ministros del nuevo pacto podemos producir ministros del nuevo pacto. Y el versículo base para ese día era Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8, donde está esta promesa maravillosa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El ministerio del nuevo pacto, nos señalaba el día miércoles, comenzó con nuestro Señor Jesucristo. Leemos en el libro Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 23. A ver. Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. ¿Cómo comenzó el ministerio del nuevo pacto? Comenzó con el Señor Jesús. Después el Señor Jesús escogió a 12 apóstoles. Esto está un poquito más adelante en el capítulo 6. Leemos versículos 12 y 13. En aquellos días el Señor Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El Señor Jesús mismo comenzó el ministerio del nuevo pacto, en el cual hoy estamos nosotros. Después que Él comenzó el ministerio, escogió a los discípulos, a 12 apóstoles. Y durante 3 años y medio, Él los entrenó a los apóstoles en el vivir diario, en las situaciones que ellos pasaban, en las necesidades que ellos pasaban, en los conflictos que ellos tenían, en el día a día, en el vivir. El Señor Jesús preparó a los discípulos. Después el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó. Después de haber resucitado de los muertos, el Señor Jesús permaneció con los discípulos por durante 40 días, entrenándolos ya para disfrutar la presencia de Jesús invisible, porque Él se presentaba y se ausentaba de los discípulos. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Gracias al Señor que el mismo Señor entrenó a los discípulos a que se acostumbre a que Él ya no iba a estar más con su presencia corporal, sino que iba a estar como el Espíritu. De la misma manera el Señor nos quiere enseñar a nosotros hoy a servirle al Señor en el Espíritu. De ahí, a partir de ese momento, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, vino esa fiesta de Pentecostés, donde los apóstoles ahí reunidos recibieron el espíritu de poder, ¿no es cierto? Y comenzaron a predicar el evangelio y se convirtieron por miles. El plan de Dios es que el ministerio no solo quedara en Jerusalén, sino que avanzara y que se propague el evangelio hasta los fines de la tierra en ese entonces. De la misma manera hoy Dios quiere que nosotros ejercitemos nuestro ministerio, que desempeñemos nuestra función, cuidando a los hermanos como mentor, como guía, y que prediquemos el evangelio, produciendo hermanos, produciendo discípulos para el Señor, produciendo líderes para el Señor, produciendo hermanos que sirvan al Señor para que el evangelio del Señor avance, siga avanzando, para que el evangelio del Señor prospere aquí en la tierra. El día jueves y viernes, día jueves, Dios quiere hacer de usted un líder. Ahí comenzó a hablarnos el Señor en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, donde dice, vamos a leer Efesios 4, este versículo es muy importante, hermano, porque señala de la función principal y quienes hacen el ministerio. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora prestemos atención en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Dónde está la importancia en este versículo? ¿Para qué eran los profetas? ¿Para qué eran los apóstoles, los evangelistas, los pastores y maestros? Para perfeccionar a los santos. Todas las funciones que nosotros tengamos en el cuerpo de Cristo es para ser estos tutores de los hermanos, estas guías de los hermanos, para que los hermanos sean los que edifiquen el cuerpo de Cristo, los que lleven adelante el ministerio, el cual es edificar el cuerpo de Cristo. Para eso tenemos los dones. El día viernes nos hablaba en 1 Corintios capítulo 12, donde habla de los dones, los ministerios y las operaciones. Leemos 1 Corintios 12, versículo 4 al 6 ahora. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Vemos acá que en el versículo 6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe. Y en Efesios 4, ahí donde recién leímos, en el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hoy recibimos esta gracia y recibimos el Espíritu que actúa. El Espíritu opera y el Espíritu es el mismo siempre para toda operación y para todos estos dones. Lo importante para nosotros es que entendamos que el Espíritu es el mismo y nosotros tenemos que ejercitar nuestros dones, porque no todos somos iguales y cada uno de nosotros hemos recibido un don. Y lo importante es que Dios necesita de este don y Dios necesita de nuestra función. Nosotros debemos ejercitar nuestro espíritu, nosotros debemos ejercitar nuestros dones. Y ahí se cumple el ministerio. ¿De qué manera? Nosotros ejercitamos nuestro don, recibimos gracia.
Ejercitamos nuestro don, recibimos gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es Cristo dado gratuitamente para que le disfrutemos. Nosotros ejercitamos nuestro don, recibimos gracia, recibimos Cristo, la imagen de Cristo. Ejercitamos nuestro don, recibimos gracia y más gracia. Y don más gracia resulta en ministerio. Nosotros vamos a terminar teniendo ministerio. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo mantenernos en el Espíritu? ¿Cómo mantenernos en este camino en el cual nosotros debemos ejercitar nuestro espíritu, como Pablo habla en Romanos capítulo 1, versículo 9? Él dice: a Dios al cual sirvo en mi espíritu. ¿Cómo lo hacemos? El día sábado dice: los ministros del nuevo pacto invocan el nombre del Señor. Este es un secreto maravilloso, porque en Isaías capítulo 12 no hablaba ese día, no habla de que hay una fuente de salvación, una fuente en la cual nosotros siempre podemos sacar salvación. Nuestra salvación está en el Espíritu, nuestra salvación está en la vida que está en el Espíritu. Para los que andan en este camino estrecho, la diferencia que tiene el camino estrecho con el camino ancho. En el camino ancho uno vive para Dios, pero esto es falso. ¿Por qué? Porque hace lo que Él quiere. En el camino ancho nosotros hacemos las cosas conforme a nuestro parecer, conforme a nuestra conveniencia, conforme a lo que a nosotros nos gusta de este mundo, mezclando las cosas. Y no podemos mezclar nunca lo que es de Dios. Por eso nosotros andamos en el camino angosto. En el camino estrecho tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y es un camino angosto, pero es un camino que nos asegura el premio, que nos asegura el descanso, que nos asegura la alegría, el gozo y recibir el premio y el galardón de Dios. En Isaías 12 tomamos lectura con respecto a invocar el nombre del Señor. Versículos 3 y 4 dice: y sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. ¿Por qué dice que sacaréis con gozo? No nos olvidemos de Romanos capítulo 14, versículo 17. Ahí dice así, leamos. Romanos capítulo 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nosotros debemos procurar esta fuente para tocar al Espíritu, porque lo primero que encontramos es gozo, es alegría. Por eso acá en Isaías dice: y sacaréis con gozo. ¿Usted quiere este gozo? ¿Usted quiere esta alegría? Esto está en el Espíritu. Está en el camino estrecho y angosto de hacer la voluntad de Dios, cumplir con el ministerio de vivir y cuidar a los hermanos, conducir a los hermanos en las reuniones de la iglesia, llevar a los hermanos a la fe, llevar a los hermanos a orar, a leer la Biblia, a servir a Dios. Este camino de hacer la voluntad de Dios es el camino estrecho, es el camino angosto, pero nos asegura una realidad de vivir en el Espíritu, teniendo la primer señal del Espíritu, que es tener gozo, tener alegría. Y recibiréis, dice, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. ¡Aleluya! Esta es una buena noticia hoy para nuestras vidas. Hay una fuente de salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre. Este aclamad su nombre es invocar su nombre. Aclamar es invocar. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Ayúdame, Señor. ¡Oh, Señor Jesús! Hermano, es imposible no tocar en el gozo y en la alegría cuando invocamos el nombre del Señor. Es imposible no tocar en la salvación de Dios cuando invocamos el nombre del Señor. Repetimos el versículo 3 y 4. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová. Esto también es un resultado de tocar al Espíritu. Alabanza que procede de nuestro interior. Alabanza que procede de todo nuestro ser. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras,
recordad que su nombre es engrandecido. ¿Qué es lo que tiene que ser engrandecido en el Evangelio de Dios? El nombre de Jesús. Porque el Evangelio es una persona, es nuestro Señor Jesús. Y en el nombre de Jesús es que encontramos salvación. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. No, disculpen, este ya leímos. Es Primera de Corintios. Disculpe, hermanos. Primera de Corintios. Acá hay un pasaje que nosotros debemos entender. Primera de Corintios 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hermano, ¿qué quiere decir esto acá? En Romanos 12 habla de los dones. Y uno de los dones más maravillosos que hemos recibido es invocar el nombre del Señor. Y en este versículo nos señala un secreto. Os hago saber, versículo 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Cuando yo digo Señor Jesús, estoy tocando al Espíritu Santo. Cuando yo digo Señor Jesús, estoy yendo a mi espíritu, que es donde mora el Espíritu Santo. Oh Señor Jesús. Entonces cuando decimos, oh Señor Jesús, estamos tocando al Espíritu Santo que está en nuestro espíritu. Quiere decir que cuando, oh Señor Jesús, cuando invocamos el nombre del Señor, estamos ejercitando nuestro espíritu. Y de esta manera conseguimos servir a Dios en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Y el ejemplo concreto nos da el día domingo con respecto a Pablo y Silas en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículos 6 al 10. Con esto ya terminamos por el tiempo que ya nos estamos extralimitando un poquito, pero para terminar con esto, para dar un ejemplo de qué es ser guiado por el Espíritu. El apóstol Pablo con Silas tienen esta experiencia maravillosa en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, leemos desde el versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué dice la palabra? ¿Que el Espíritu Santo prohibía hablar la palabra? No. Lo que está queriendo decir era que el Espíritu Santo no quería que ellos fuesen a Asia. El Espíritu Santo estaba pretendiendo otra cosa. Entonces el apóstol acá tiene esta experiencia, que él no siente la libertad del Espíritu de ir a Asia como estaba pretendiendo para hablar la palabra. Entonces lo explica con estas palabras acá en el versículo 6. Y el versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Porque el Espíritu quería guiarlos a otro lugar. El versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Ahí viene la respuesta. ¿Por qué ellos tuvieron ese sentimiento? No predique la palabra acá. Si hasta ese momento Pablo, donde él fuese, él quería predicar a la palabra. Y donde él quería ir, él quería parar. Pero el Espíritu Santo quería enseñarle a que él quería direccionarlo. Que el Espíritu Santo quería dirigirlo. Y acá se entiende, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedónico. Macedonia ya era Europa. Y él en el versículo 6 señala que él quería ir a Asia. Pero el Espíritu no se lo permitió. Quiso ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y el versículo 9, se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio, esto ya era Europa, no era Asia, estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. El versículo 10, cuando vio la visión,
enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio, no en Asia, sino en Europa. Eso es ser guiado del Espíritu, hermanos. Y esto es ser un ministro del nuevo pacto. El secreto de ser un ministro del nuevo pacto es reconocer que el ministerio es de Dios. Consecuentemente, Él determina cómo debe ser ejecutado. Y no nuestro buen parecer, ni nuestro conocimiento, ni nuestra sabiduría, ni nuestra experiencia. En todo momento, invocando el nombre del Señor, somos guiados por el Espíritu, nos apoyamos en el Espíritu, dependiendo del Señor y aún negándonos a nosotros mismos, negando nuestra capacidad, negando nuestra experiencia, porque Él tiene su voluntad. Y el secreto de ser un ministro del nuevo pacto es reconocer que el ministerio es de Dios. Consecuentemente, Dios determina cómo debe ser ejecutado el ministerio. Jesús es el Señor, queridos hermanos. Hasta aquí el compartir de la semana 3. Hasta la próxima, queridos hermanos, queridos amigos. Que el Señor los bendiga y le llene con gozo y con paz. Jesús es el Señor.